entró. Y la energía que despedía esa universidad, de alguna manera le dijo, ese es tu lugar. Es que acá siempre me acuerdo de una frase de Picasso que él decía, no busco, encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los chicos nos dicen, bueno, pero yo no sé lo que me gusta, ¿no? Me cuesta, trato de pensarlo. Entonces yo le digo lo siguiente, ¿por qué no salís a explorar esas distintas áreas que por ahí tenés una primera información a través de lo que pudiste buscar en internet o lo que fuiste a las facultades? Bueno, salí a explorar, como quien va a mirar las vidrieras queriendo comprarse una camisa o un vestido para una determinada reunión. A veces no sabemos lo que estamos buscando y de pronto, sin embargo, ¡ping! Esto es lo que yo buscaba. De pronto se nos ilumina, como decía recién Alicia en ese ejemplo, porque algo dice, es esto. O sea, no lo sabemos conscientemente, pero sí tenemos la capacidad de reconocerlo. La resistencia del olvidado, decíamos en psicología general. Cuando, por ejemplo, también nos pasa que nos dicen un nombre, no nos acordamos, no, Pedro, no, Raúl, no, Pablo, ¿no? Esa posibilidad que tenemos a veces, y para eso tenemos que salir a explorar las opciones. Hay que hacerlo con cierta metodología, ¿no? Hay algunos de los que está participando que son docentes y nos planteaba cómo podía ayudar a sus alumnos en relación a esto. Yo le diría que lo fundamental es partir de poder tener un panorama amplio y poco profundo del universo ocupacional y después progresivamente sobre las áreas que a los chicos, a los alumnos les interese, ir entrando más en profundidad en campos profesionales que albergan varias ocupaciones. Nosotros les vamos a mencionar un par de libros que hemos escrito que buscaban justamente ayudar a los jóvenes a que pudieran hacer ese proceso de exploración, como para que, bueno, si no saben muy bien qué, ir haciendo como ese paneo, mirar las vidrieras. Entonces hay un libro que les vamos a mencionar, es este libro, se llama una brújula para desorientados, que publicamos en el año 2002, ahora tiene una nueva edición, ya en la sexta edición, se llama igual, pero esta edición está en todos los liceos del país. Por lo pronto la empresa Microsoft le regaló a enseñanza secundaria en el 2003, nosotros fuimos con la empresa de Microsoft, que consideró que esta información era importante, y acá hay un resumen breve de 170 ocupaciones de forma muy sencilla y con algunos dibujos para darle un toque humorístico, donde, bueno, uno puede hacer ese paneo genérico, ese universo de ocupaciones, explorarla y después ir a buscar otra información más específica. Entonces les muestro el otro libro que también les puede servir y que creo que está en la mayoría de los liceos, porque también gracias a otra gente de la parte informática, se regaló 1000 ejemplares a los liceos de todo el país, especialmente a los liceos del interior. Este se llama ¿Y la tuya cuál es? Y lo que contiene es información por áreas, por ejemplo, el área artística, el área bioagropecuaria, el área de humanidades, y en cada una de ellas, bueno, qué profesiones hay, y con entrevistas a personas que desarrollan esas actividades. Por ejemplo, siempre se empieza con una biografía, en el caso de artístico, la biografía es de Salvador Dalí, y después se entrevista a un arquitecto, se entrevista a una diseñadora industrial, a una licenciada en artes plásticas, a un dibujante de historieta, a una diseñadora de interiores, en fin. En cada una de las áreas hay una entrevista que hacíamos justamente con la gente de la cátedra de orientación vocacional de la Universidad Católica, en donde lo que buscábamos es que de forma sencilla los profesionales le dieran esa información a los chicos. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es un día de tu vida? ¿Cómo llegaste a dedicarte a esto? ¿Cuáles son
las tareas que habitualmente en este campo de trabajo se pueden tener. Incluso le pedíamos, bueno, ¿qué le dirías a un joven que quiere ser geólogo? ¿No? Y digo esto porque también quiero mencionar otra cosa. Hace muchos años, en una charla con padres, viene una señora y me dice, profesor, usted sabe que mi hijo desde niño, él junta piedras, ¿no? Y entonces mi familia ya sabe eso y cuando viajan les traen piedras de distintos lados, ¿no? Y él ahora sigue planteando que quiere estudiar sobre eso. Y imagínense que iba a ser un geólogo en este país, ¿no? Y yo le dije, mire, yo no le puedo decir qué hace un geólogo en este país, tiene que ir a hablar con un geólogo y que le diga, porque a priori todos tenemos preconceptos, decimos, ¿qué hace un geólogo en este país? En una oportunidad estábamos en el INJU dando una charla también similar a esta y habíamos armado paneles en uno de los cuales estaba una antropóloga joven, recién recibida. Y le preguntaron una de las primeras cosas, ¿pero en qué trabajás? Y esta muchacha trabajaba en dos lugares. Trabajaba en una cooperativa de vivienda y en la Intendencia de Montevideo en la parte social. O sea, hacía antropología social. ¿Eh? Digamos, estaba trabajando a full, recién recibida antropóloga. ¿Eh? Pero esto es parte de lo que Alicia hoy decía, decir, bueno, a veces nos manejamos con preconceptos y pensamos que esto no se puede y no salimos siquiera a explorar si se puede o no se puede. Entonces, una de las recomendaciones es a aquellos que les resulte difícil conectarse con qué es lo que más les atrae, o como decía también, en los juegos infantiles, que podría ser otra cosa, para piensen en qué jugaban o con qué se divertían de niños. Bueno, puede haber una beta ahí. Y si no, explorando y saliendo a ver en los distintos territorios, nos vamos a dar cuenta si esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos atrapa o no? Y bueno, y quizás esto de, a ver, esto fue algo que quizás en positivo nos dejó la pandemia. Nos metemos en la computadora, la tecnología ha aumentado mucho. Y quizás sentados en nuestro cuarto, cómodamente, comiendo o tomando lo que queramos. Bueno, me gusta tanto de esto. Bueno, me meto a ver qué hay respecto, no sé, lo que tiene que ver con la ecología. Y bueno, me fijo a ver qué hay acá en el Uruguay, me fijo en YouTube diferentes profesionales que hicieron esa carrera. Las carreras privadas, más que nada, tienen una información de los roles de cada una de las ocupaciones. Todos los días no, todos los años nacen nuevas o aparecen nuevas carreras que de alguna manera van siendo necesarias en un mundo tan cambiante como el de hoy. Pero digo, si me gusta algo, bueno, me pongo a investigar. De la misma forma que me gusta, no sé, ver National Geographic o alguna otra de esas que nos entusiasma. Me acuerdo el otro día en un lugar, nos teníamos que ir y estaban por cerrar el lugar y yo iba a llover y no iba a llover y él me decía, apurate que nos va a agarrar la lluvia. Y entonces el señor que estaba detrás del mostrador me dijo, no, no va a llover porque acá lo que pasa es que llueve en la Argentina y después el río no deja que el granizo pase, entonces acá no va a haber lluvia. Y no sé qué otras cosas más explicó. Yo digo, decime una cosa, ¿de dónde sabes todo esto? Y dice, yo me meto para ver YouTube y cosas que tienen que ver con la, ¿cómo es? Con la naturaleza y ahí me voy interesando. Y estaba trabajando como vendedor de una ferretería. Ese tipo sabe muchísimo de una cantidad de cosas. Entonces, bueno, quizás esa sea una de las cosas que más le gusta, que lo pone como hobby, pero quizás alguien se entusiasma en eso y bueno, y sigue estudiando. Lo otro que es importante es que ver, primero, hay mucha información online de acá y del exterior, primera cosa. Segundo, no nos asustemos qué es lo que vamos a hacer o qué vamos a terminar haciendo. Lo importante es saber por dónde vamos a empezar. Hoy tenemos la posibilidad de tener una licenciatura o una formación X y después hacer una cantidad, si tenemos una licenciatura, una cantidad enorme de posgrados que van delimitando cada vez más cuál es nuestro interés, ¿sí? Hay una chica que me acuerdo que había hecho ciencias de la comunicación, publicidad, después se dio cuenta que marketing era algo que le podía agregar a su formación y luego quería incluirse dentro de los negocios que tuvieran que ver con ciencias de la comunicación.
Él por hoy tiene 3 títulos y de alguna manera puede moverse con mucha amplitud dentro de eso. Por supuesto, cuando empezó Ciencias de la Comunicación no tenía idea que iba a ser esos otros 2 posgrados. A medida que vamos creciendo, que el mundo va cambiando y que nosotros vamos cambiando de etapa, nos vamos quedando cada vez más claros qué es lo que queremos hacer. Porque esta orientación vocacional no es solamente que surge con los adolescentes porque tienen que elegir en un momento que no están adecuados. La orientación vocacional atraviesa toda nuestra vida, absolutamente toda nuestra vida. Y yo acá he tenido chicos desde 15 hasta 60 años. 15 años para saber qué orientación, después qué carrera quieren seguir. Y después, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Me gusta esto que estoy haciendo, pero estoy medio aburrido. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Hay una cantidad. O gente que se jubila de algo que le gustó, pero quiere seguir haciendo otra actividad. Me acuerdo de una persona que toda la vida trabajó como secretaria muy buena, pero estaba cansada de eso y se iba a jubilar. Y decidió hacer lenguaje de señas. Como ven, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tenemos toda la vida para poder hacer aquello que nos gusta y que nos haga felices. Yo quería decir algo ahora que me hiciste pensar en las facilidades que tenemos de buscar la información para cuando si se nos ocurre una ocupación, buscar en YouTube entrevistas a personas que trabajen en eso, no quedarnos con la gente que opina sobre esto y lo otro y que no está trabajando en el área, sino ir a la fuente de la gente que está en este momento trabajando en esa área. También es bueno a veces preguntar a los alumnos de la facultad, que a uno le interesa, que están avanzados, ciertas informaciones de cómo es la facultad, cuántos años realmente lleva la carrera, no sé, de veterinaria. Plantean 5 años, pero quizás lleva 10 años. Ese tipo de información, obviamente que importaría que el propio sistema educativo la brindara, pero no sabemos eso. Lo mismo, ¿qué chances hay si yo entro en esta facultad de recibirme? ¿Cuántos son los que se reciben? Tenemos algunas cosas que son vergonzosas en facultades que no llegan al 10% de los que ingresan a recibirse. Y tenemos que pensar que ahí está fallando la institución, pero además está fallando el sistema informativo para avisarle a los chicos, miren, esta facultad tiene tales complicaciones, y a veces son complicaciones que podrían ser subsanadas, pero que se meten allí sin saberlo. Y yo lo que digo es que de la misma manera que quienes construyen caminos tienen que ser responsables de poner aviso, bueno, mire que va a haber una curva peligrosa o que hay un pavimento resbaladizo, bueno, yo diría que las autoridades educativas y los que están al frente de las instituciones educativas tendrían que brindar no solo información de qué se trata la carrera, sino también realmente cuánto es el gasto promedio. ¿Van a poder trabajar o no van a poder trabajar en esta facultad? Porque había una pregunta que nos hicieron que tenía que ver con eso, ¿no? Hoy día sabemos que lo hagan en una universidad privada o lo hagan en una universidad pública, sin duda van a tener una cantidad enorme de esfuerzo económico, personal y familiar que hacer. Entonces, sería bueno de antemano que los jóvenes, por ejemplo, supieran cuál es el promedio que lleva realmente a hacer la carrera tal, si se puede estudiar, qué horarios tienen. Hay facultades, hoy mencioné veterinaria, se cambió la ubicación. Hoy día algunos jóvenes que estaban en 10 minutos en la facultad de veterinaria, ahora les lleva 1 hora ir y volver, y a veces tienen clases de mañana y de tarde. Y quizás algunas personas, de haber sabido eso antes de ingresar, hubiera decidido no hacerlo, por ejemplo, ¿no? Así que eso, con respecto a ciertas carencias, por eso decíamos lo del principio con la canción de Stramín, ¿no? De cómo preservar los sueños de los adolescentes y no que se estrellen contra ciertas cosas que por lo menos se les podía haber avisado. Por eso, por más que se avisen, si realmente tienen ganas de hacerlo y no importa, y no les importa, digo, enfrentarse a todos esos desafíos, bueno, eso es otra forma también de plantearse, bueno, quiero hacerlo, ¿no? Claro, exactamente. Digamos, porque por lo menos uno lo hace con conciencia. Es decir, bueno, yo me tengo que predisponer no para una carrera de 100 metros, sino para una maratón. Esta carrera inicialmente está planteada para 5 años, pero lleva 10 promedialmente.
Sí, medicina es una de ellas, que muchas, más que nada las mujeres dicen, no, no lo voy a hacer porque quiero tener familia, entonces esto me va a llevar mucho tiempo. Pero después se dan cuenta que realmente les gusta mucho. Entonces yo les digo, bueno, de alguna manera, mientras estás haciendo la carrera, estás en el lugar donde te guste. Cuando quieras acordar, te recibiste. ¿Ah? Hay que hacer muchos sacrificios, pero siempre el sacrificio le es menor o no tan grave si lo hacemos con amor. Por eso es importante elegir lo que más me interesa, lo que más me motiva, porque ahí está la fuerza. Si la habilidad que tengo me ayuda, genial. Si no me ayuda, no importa, lo voy a hacer porque lo hago desde el corazón. Y como dijo Juan hoy, de alguna manera hay dos cosas en la vida que nosotros hacemos eligiendo del corazón. La actividad a la que nos vamos a dedicar, ya nos dé de comer o lo hagamos por divertimento, y la pareja. Son dos cosas muy difíciles para el hombre, en donde tenemos que reflexionar con nosotros mismos y conectarnos con nosotros. Una cosa que quería, que recordaba ahora, para justamente alentarlos cuando no saben qué hacer, a hacer la exploración a través de internet y de buscar a las personas con las que puedan llegar a preguntarle cómo está la carrera, o a estudiantes que están haciendo esa carrera. Hoy día por internet se puede hacer. Yo recuerdo cuando hace tantos años estábamos empezando con toda esta tarea, obviamente no existía nada de esto, y recuerdo que en un taller de orientación vocacional que hacíamos en Montevideo, una chica contó que quería saber cómo era arquitectura, y lo que se le ocurrió en aquel momento era agarrar la guía telefónica. Imagínense ustedes, que creo que no existe más la guía telefónica, buscar en arquitecturas, y llamó hasta que encontró a alguien que la atendió y le preguntó, mira, yo estoy pensando en hacer arquitectura, ¿cómo es arquitectura? Se requiere mucha matemática, o se requiere dibujo y matemática. Y lo cierto es que, bueno, ella se decidió, y digo esto de matemática porque justamente le dijeron, no, no te preocupes tanto por las matemáticas, que no es lo principal, que era lo que ella había entendido de acuerdo a lo que había hablado en el liceo, ¿no? Y efectivamente esta mujer después siguió arquitectura, dio 5 veces matemática en quinto, y cuando entró a la facultad, la primera que dio fue matemática, y la dio como 5 veces para poder aprobar. Y años después, cuando me la encontré, me decía, mira, aún hoy, cada vez que paso por la facultad me emociona, ¿no? Y bueno, yo recuerdo por eso esto, imagínense, hace quizás más de 30 años, y bueno, en aquella, la creatividad de ella, era una adolescente, para buscar en la guía telefónica a alguien que le diera corte y le explicara, y bueno, sacó todas sus dudas y dijo, sí, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Hay otra pregunta que quiero responder que tiene que ver con los padres, porque hoy pusimos el ejemplo, algunos donde está siempre el factor familiar incidiendo. Y hay una madre que nos pregunta, dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestra hija que tiene una carrera en mente para saber si es la que es correcta o no? A los padres siempre les decimos más o menos lo mismo. Está bueno que ustedes le digan lo que a ustedes les gustaría que ellos hagan. Sí. Sí. Porque generalmente vienen a la consulta o a los talleres de padre diciendo, no, no, yo no quiero influir en la decisión de mi hijo o de mi hija, así que nosotros no le decimos nada. Y eso es absolutamente ficticio, porque todos los padres tenemos deseos sobre nuestros hijos y sobre lo que nosotros quisiéramos para su vida, lo que nos gustaría, por una razón o por otra. A veces queremos que sigan lo mismo que nosotros, y a veces queremos que no sigan lo mismo que nosotros. Pero esas cosas que nosotros deseamos con respecto a nuestros hijos, si nosotros las podemos hablar, las podemos compartir con ellos y hacernos cargo que ese es nuestro deseo, es la mejor manera que el chico pueda diferenciar entre lo que es el deseo propio y el deseo de sus padres. De manera tal de que se pueda dar justamente como una confrontación, bueno, y que los padres a su vez puedan ayudar al hijo a hacer esa exploración de cuál es la oferta educativa, cuáles son las opciones que puede tener, incluso también organizar un plan. Por ejemplo, cuando hay necesidad de poder trabajar en algo primero durante unos años para poder costearse los estudios a posteriori. Mucha gente organiza un plan
bueno, implica sacrificio porque hay situaciones económicas que hacen difícil llegar de primera, digamos, a lo que uno quiere, pero los padres en ese sentido pueden, con mayor experiencia de vida, ayudarles en el planteo de un plan estratégico, decir, bueno, o por lo pronto también, quizás con los amigos de la familia, ayudarles a informarse, a ayudarles a pensar, y por eso que confronten. Confronten con ellos. Lo que pasa cuando tú dijiste, que no sé si lo mencionaste o no, pero digo, a ver, cuando el padre no dice lo que quiere, no quiere influenciar, igual está influenciando. Más vale decirlo y no, el chico intuye cuál es el deseo del papá. De hecho, yo hago dos preguntas. Primero, ¿qué quieren que sea? Siempre dicen que sea feliz, ¿está? Y después les pongo, ¿y para qué lo ven? Y ahí plantean todo para lo que lo ven. Y entonces ahí yo planteo, bueno, acá se va a defender el deseo de este chico, no el de ustedes. Y eso es un poco lo que, de alguna manera, es otro tema que hay que pensar, ¿no? Claro, digo, sobre todo porque este tema justamente se conversa muy poco con los padres, aunque parezca mentira. En la investigación que hicimos en el año 2007, 2008, nos mostraba que con los docentes de secundaria, casi el 80% de los encuestados, que eran mil jóvenes de cuarto año de Montevideo Interior, decía el 80-81% que no hablaba de este tema vocacional con sus docentes. Con los padres, el 56% dijo que no hablaba de ese tema con los padres. De manera tal de que, digo, tanto los padres como los docentes dicen, bueno, pero yo no tengo los elementos necesarios porque, digamos, no sé bien cómo hacerlo. Bueno, esa es una realidad que compartimos, por eso digo que es una falta de nuestro país de no tener desarrollos de los departamentos de orientación vocacional en los liceos. Solo algunos liceos privados tienen un sistema de orientación vocacional adecuado, pero es para una ínfima cantidad de alumnos. La gran mayoría, ni que hablar, los liceos públicos y los liceos del interior, solo las tareas que se realizan muchas veces por voluntarismo, por el esfuerzo personal de algunos colegas o de algunos docentes que a pulmón tratan de ayudar a los chicos con estos, pero todo el sistema está planteado como que esto es una tarea casi de segundo orden, no es lo que se trabaja en el aula, y entonces para los jóvenes aparece como un tema administrativo, cuando en realidad probablemente, como decía Stable, si algo debe tener como fin la educación es despertar vocaciones. Por eso Stable decía, bueno, no solo enseñarle matemáticas, letras, una huerta al lado de la escuela es indispensable porque a nadie se le va a ocurrir trabajar en el campo si no tuvo alguna vez contacto con el campo, ¿no? Quiero decir, las experiencias que uno tiene en lo que está es lo que nos va despertando el gusto o el interés, ¿no? Entonces, si tenemos talleres de música de chicos y le damos el valor que tiene la música o el arte o el diseño en igualdad de condiciones, estamos permitiendo que los chicos, los distintos chicos, vayan encontrando esto que les haga, que les entusiasme, ¿no? Claro, por eso, en eso reflexivo hay que poner en esa hojita, en casa, donde quieran, poner todo lo que me gusta. ¿Qué es lo que podría ir para el lado de la formación académica o cualquier tipo de formación? ¿Y qué es lo que puede ir para algo que es para mi tiempo libre, para disfrutarlo? De esa forma. Hay una pregunta que, mirá, que tiene que ver con esto, es decir, como que le gustan distintas cosas y cómo saber para dónde agarrar, ¿no? Bueno, generalmente hay que optar por una carrera, pero se me ocurrió un caso muy interesante que en realidad entrevistamos justamente para el libro que hoy les mencionaba, que era una persona que era agrónoma. La fuimos a entrevistar como agrónomo, y entonces él nos contó que él empezó agronomía porque justamente había vivido cerca del campo, si bien su familia no tenía campo, pero tenía familiares y iba a veces en las vacaciones o los fines de semana a un campo y le había gustado el contacto con la naturaleza. Pero simultáneamente le gustaba
el arte, Todo lo creativo. algo creativo. Y entonces él se decide a ir al mismo tiempo que empezó la Facultad de Agronomía a la Escuela de Bellas Artes. Imagínense ustedes, y esto ocurrió hace Varios muchos años años, ya. Varios. hará por lo menos 30 o 35 años atrás, imagínense ustedes cómo veían los compañeros de agronomía a una persona que iba a la Escuela de Bellas Artes. Como Dos una, mundos bien diferentes. y a su vez los compañeros de Bellas Artes, tener a alguien que estaba estudiando agronomía también probablemente le generaba un cierto resquemor. Y él fue, digamos, él quería hacer agronomía y lo otro lo fue como para ver qué pasaba. Lo cierto es que terminó las dos carreras y fíjense ustedes qué interesante. Apenas se recibe, este hombre en qué empieza a trabajar, lo empiezan a contratar los arquitectos para diseñar jardines. O sea, su primera fuente de trabajo fue precisamente unir una cosa con la otra. Tenía el conocimiento agronómico, pero tenía la capacidad artística de poder plasmar en un jardín. Y bueno, de hecho, fue responsable del jardín japonés en el Museo Blanes y también de un cementerio privado. En fin, quiero decir que a veces cosas que parecen totalmente incoherentes, que nos gusta una cosa y la otra, bueno, hay que darse la posibilidad, y hoy Alicia decía, bueno, a veces hacemos una carrera y después el posgrado nos abre para otro lado o nos habilita a desarrollar una parte que no habíamos pensado. Que no habíamos pensado. No, estoy acordando de una persona una mujer de 50 años, abogada, trabajando, pero muy desconforme con su trabajo, y bueno, vino y dijo, bueno, ¿qué otra cosa podría hacer? Y descubrió una cantidad de cosas que no había desarrollado dentro de su creatividad, de lo que a ella le gustaba. Lo primero que empieza a hacer es un taller de escritura. Y bueno, cuando empiezan las clases de ese taller de escritura, el profesor pregunta, bueno, ¿por qué llegaron acá? Entonces ella me contaba, todo el mundo se rió, porque yo con 50 años dije, fui a una orientación vocacional y me salió que tengo que desarrollar toda la parte creativa. Nos seguimos conectando con esta mujer y bueno, y un día me dijo, ¿sabes una cosa, Alicia? Ya hago de taquito el trabajo que no me gusta tanto, pero soy feliz porque estoy haciendo las cosas que a mí me gustan. No le darán de comer, porque lo otro que hace de taquito le da de comer, pero está feliz y digo, tiene otra cara, otra forma de vivir y de sentir la vida. Así que tenemos oportunidades siempre, siempre, siempre. Y una cosa que no mencionamos, Juan, y que me parece que es importante, es la función de los abuelos. Los abuelos, un cura nos dijo una vez, los abuelos son los trasfogueros de la fe y de la esperanza. Ellos tienen una distancia mucho mejor que la de los padres con sus hijos, porque cuando sus hijos entran en esta crisis vocacional de no saber qué hacer, no es una crisis solamente del adolescente, es una crisis de toda la familia, ¿sí? Entonces, los abuelos que van y vienen tienen una muy buena distancia como para, no sé, tener una instancia con los nietos y empezarlos a preguntar o a hablar con ellos, a ver más tranquilamente qué es lo que podrían hacer. ¿Sí? Eso sí, los deseos también de los abuelos a veces están en juego en medio de toda la situación. Los padres viven probablemente la crisis de la mediana edad. Estos cuestionamientos del hijo adolescente a veces les lleva a los padres también a replantearse sus propias opciones. Como decía Lisa, en definitiva, cuando un chico está con esta cuestión vocacional, remueve en toda su familia el tema vocacional. Y esos factores, como yo decía, bueno, si se ponen sobre la mesa y se puede hablar de ellos, qué pasó con el abuelo, con su actividad, qué pasa con los padres, si les gusta lo que hacen, no les gusta, qué les gustaría para ellos. Todo eso es mucho mejor que si está todo silenciado y de eso no se habla, y entonces todo eso está influenciando sobre los chicos de una manera que no les enriquece. Y hay una cosa que le preocupa mucho a los padres cuando los chicos eligen la misma carrera que ellos tienen. ¿Lo hacen porque yo lo estoy haciendo o porque le gusta realmente? Y el año pasado tuve un caso de un chico que sus dos padres tenían la misma profesión, ocupación, trabajaban los dos y a él le gustaba lo mismo. Hicimos toda una orientación y bueno, en el caso de él no es que hacía porque los papás lo hacían, sino porque coincidían en gustos.
a veces se pueden coincidir en gustos, sino que hayan influenciado a los padres. A él también le gustaba lo mismo que sus papás. Hay un caso interesante que podrían ver porque está en Netflix. Hay una serie en Netflix que es sobre los mejores pizzeros del mundo. Y yo les recomendaría, en relación con este tema, que vean la historia de Franco Pepe, considerado como el mejor pizzero del mundo, de una localidad de Nápoles, en Italia. Este hombre que se ha hecho famoso y que a su ciudad van algunas personas especialmente a comer las pizzas que él hace, él cuenta su historia en donde su abuelo y su padre habían sido pizzeros y no querían que sus hijos fueran pizzeros. Eran 3 hermanos, él tenía 2 hermanos, y los 3 trabajaron de chicos con el padre en la pizzería, pero el padre insistió en que para ellos quería un futuro mejor y bueno, insistió hasta que finalmente uno se recibió de arquitecto, el otro de contador, y Franco, que cuenta la historia, se dedicó a la educación física. Pocos años después, el padre fallece y se tienen que ver qué hacer con el negocio familiar. Lo cierto es que de a poco se van involucrando y los 3 terminan trabajando en la pizzería, dejando sus carreras que habían hecho, carreras universitarias, y bueno, la historia incluso es todavía más interesante porque llevan un tiempo trabajando los 3 hermanos juntos, desarrollando esa pizzería que tiene bastante buen éxito, pero siguiendo como la normativa del padre, la forma de hacer la pizza del padre. Y Franco decide empezar a innovar y ahí tienen una confrontación con sus hermanos al punto que se separan y se pelean y dejan de hablar, ¿no? A ese grado, y él abre su pizzería con su estilo y bueno, y lo cierto es que la madre sufría mucho el distanciamiento de esos hermanos, pero este hombre convencido que quería desarrollar la pizza a su manera y no a la manera del padre, sigue fiel a su impulso, trabajando 18 horas por día, hasta que finalmente consigue justamente ser considerado uno de los mejores pizzeros de Italia. Años después él cuenta el reencuentro con sus hermanos que finalmente comprendieron, debido al éxito que él tuvo, de que era necesario esas innovaciones y no seguir el negocio familiar. Pero es interesante porque en ese caso el padre desbloqueó algo que si surgió con esta fuerza, sobre todo en este hombre, evidentemente era su vocación ser pizzero. No hubiera podido lograr lo que logró si no era porque estaba apasionado. Y si ustedes ven en Netflix la historia de él, se van a dar cuenta que realmente uno lo escucha y quiere ir a comer la pizza que él produce porque transmite ese entusiasmo y ese gusto de manera increíble, ¿no? Así que, bueno, estamos prácticamente en la hora que teníamos pensado terminar esto. Yo iba a mostrarles un poquito más la presentación, pero creo que en lo que hemos estado conversando resumimos prácticamente lo que íbamos a hacer con la presentación y me parece que... Sí. A no ser que haya alguna pregunta específica. Sabemos que allí María y Ana... Sí, queríamos consultar si alguno del público presente tiene alguna pregunta para compartir, para hacerles. Pasamos el micrófono. ¿No se anima? Juan y Alicia, bueno, no surge ninguna pregunta por acá. Lo que, si quieren terminar las del chat, si hay alguna nueva o algo, redondeamos en eso y